Hola, bienvenidos a Sin Etiquetas. Hoy día estamos con Romina. Romina es emprendedora, viene de familia emprendedora y nos va a contar todas sus historias, los hitos, los desafíos, los logros que ha tenido en esta carrera. Y sin más, ¿comenzamos? Sí, comenzamos. Romina nos ha parecido interesante lo que nos ha venido comentando sobre su historia de vida y nos parece que muchas personas que ya han emprendido o desean emprender se van a sentir identificadas con su historia, así que vamos a escuchar a Romina. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Sí, gracias por estar acá, Romina. Un poquito, queremos empezar contándonos un poco cómo empezó el emprendimiento en tu familia, cómo viene. Cuéntanos la historia de dónde nace. Yo creo mi familia tiene este espíritu emprendedor desde mi bisabuelita por parte de paterna, porque ella era bueno, mi bisabuela en los tiempos antiguos, las mujeres casi no podían trabajar. Y ella era totalmente dependiente de mi bisabuelo, que tenía un trabajo dependiente, seguro, tranquilo, pero ella nunca se quedó en eso. Entonces mi bisabuela siempre quiso hacer sus propios emprendimientos pequeñitos, como podría decirse, sus cachuelos, para poder tener una independencia financiera aparte de lo que mi bisabuelo le daba, ¿no? ¿En qué trabajaba tu bisabuelito? Mi bisabuelo era técnico electricista en una mina. Entonces, él tenía 10 días que se iba a mina. Entonces, mi bisabuela tenía la posibilidad, la oportunidad de hacer lo que... O sea, se sentía con tiempo ella, como para poder dedicarlo a... Tiempo y libertad. Porque en esos tiempos, pues, si tenías al esposo al costado, no tenías esa posibilidad de libertad de poder hacerlo. Claro. Entonces, mi papá, bueno, mi abuelita lo tuvo a mi papá a los 15 años, entonces prácticamente fue criado por mi bisabuela. Entonces mi bisabuela fue quien lo llevaba a todo lo que ella hacía. O sea, en realidad tu papá, la imagen que ha tenido de mamá ha sido la de tu bisabuela, claro. Y no la de su mamá directamente, que era tu abuela, sino la de la bisabuela. Sí. Entonces él iba, o sea, si mi bisabuela iba a la chacra para poder cosechar y lo que ella sembraba y luego venderlo, él iba con ella. Mi bisabuela vendía comida porque cocinaba muy rico los fines de semana para venderlo en el mercado. Mi papá iba con ella. Para esto y un poco para contextualizar el ambiente y que la gente sepa de dónde estamos hablando, tu familia es de Huancayo. Mi familia es de Huancayo, claro. Entonces ahí pues se generaba este tipo de cositas, ¿no? Claro. Ella también era costurera. Entonces todo lo que podía coser lo vendía o le daba servicios a otras personas. Claro. Entonces mi papá siempre miró esa imagen por parte de ella. Claro, y además estaba atento a las oportunidades de lo que había. Tu abuela cogía cualquier oportunidad para monetizarla. Entonces, Su bisabuela. Claro. Entonces eso te va marcando, ¿no? De hecho que sí, sobre todo porque según lo que menciona, lo ha criado su bisabuela. Ahora, vamos yendo un poco hacia tu papá. O sea, tu papá es hijo único, sí, ¿correcto? Claro, mi papá es hijo único y ahí era como que mi papá, por ejemplo, creo que su primer negocio fue de venta de huevos a los 7 u 8 años. Entonces, ¿quién le podía apoyar? Era mi bisabuela, ¿no? Mi bisabuela fue la que le dio el primer capital pequeñito. Y él compraba huevitos y luego los repartía. Y luego en la casa que teníamos, él después ya a los 14, 15 años se asoció con un amigo de... ¿Cómo se llama esto? Con un amigo que era un vecino. Entonces vendían libros. Iban a los colegios, academias y vendían libros. Y papá ahí como que empezó la parte de vendedor. La parte comercial. La parte comercial, que claro. es tan importante, ¿no? Sí, exactamente. Y después vendían petróleo, gasolina, porque esos tiempos era como que más usado, claro. ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa se prendía la cocina era con queroseno, eso también vendía. Entonces, ese tipo de negocios pequeños iba teniendo él, a pesar de, como le comento, mi bisabuelo, era el que abastecía toda la familia. Claro, era el proveedor, pero ellos igual hacían sus pequeños negocios. Mi papá nunca pasó por necesidad. Claro. Y mi mamá, o sea, mi papá y mi mamá se juntan a los 18 años. Súper jóvenes. Sí, y mi mamá también tenía ese
esa vena ese de... espíritu emprendedor comercial. Ajá. Por el lado de tu mamá, ¿también había una historia así de emprendimiento que la formó a ella? Por parte de mi abuelita, en este caso sí mi abuelita, porque mi abuelita también, ella era de en la chacra, cosechaba y Ujú. lo que cosechaba lo vendía. Ujú. Ajá. También ella tuvo un pequeño negocio de venta de lencería, de ropas interiores, Ajá. lencería, medias. Entonces, en la tienda que mi mamá, bueno, que mi abuelita tenía, Tu mamá la era la que única hija que apoyaba. iba, porque eran 5 hijos, la Ujú. única hija que apoyaba era mi mamá. Ujú. Ajá. Y ella O sea, misma, tus dos papás han tenido desde chiquitos una formación de comercialización principalmente, Sí. Claro. ¿no? Y de ver a dos mujeres fuertes, en el caso de tu mamá, a su propia mamá, y en el caso de tu papá, a su bisabuela, de no quedarse nunca quietas y de estar viendo de buscársela siempre en cualquier tipo de actividad, ¿correcto? sí, claro, claro. Ujú. Incluso pues, ahí tengo una anécdota, mi abuelita, o Ajá. sea, ya la mamá de mi papá, siempre le decía a mi papá, Richard, busca un trabajo fijo. Ella siempre ha trabajado en el sector público Ajá. porque Ajá. ella era enfermera. Ujú. Y mi abuelita era de siempre decirle, busca un trabajo en el sector público, Estable. Ujú. estable, sé dependiente. Eso ella siempre le motivaba, le decía a mi papá. Pero mi Pero tu papá papá nunca Claro, iba porque por ese porque ya lado, había ¿no? conocido cómo era el claro, o tema. sea, seguramente, aparte que lo había prácticamente, entre comillas, mamado, ¿no? O sea, su bisabuela era quien lo cuidaba y era como quien lo alimentaba en el día a día de toda esta vena de negocio, Claro. y a él le sonaría hasta raro que su mamá le diga, no emprendas, ¿no? Claro, mi abuelita tenía, o sea, mi abuelita desde que inició el trabajo hasta que finalizó, ella nunca hubiese pensado comprar y Claro, vender algo, Claro, emprender claro. algo, nunca. Y ella, o sea, por ejemplo, mi tío, porque mi papá es hijo único por parte de mi abuelita y mi abuelo, ¿no? Ujú, Pero mi abuelita tuvo otro hijo, pero no Ajá. es mi tío, ¿no? Ajá. ujú, Entonces, él sí, desde que inició su carrera profesional, empezó prácticas hasta ahora y siempre quiere seguir como dependiente. ujú. O sea, porque mi abuela fue la que lo inculcó Claro. esa rama de trabajar algo en algo estable. Ok, entonces tu papá y tu mamá desde jóvenes, ambos por sus lados, habían tenido la formación de vender, de comercializar, de La emprender. inmersión completa. a Exacto. tiempo Y de ahí completo. se juntan encima, ¿no? O sea, se Ajá, juntan dos se personas con potencian. estos mismos perfiles y deciden hacer una familia a los 18 8 años. Sí. A esa edad, ¿ellos ya estudiaban, no estudiaban? Mi papá iniciaba la universidad y mi papá tenía ya 19, mi mamá 18, o sea, mi Ujú. mamá recién había salido del colegio y Ajá. ella terminó el colegio y porque ella era de las mayores, por necesidad, pues había empezado a hacer un negocio propio Ajá. que era de comercialización de productos, de carnes, Ya. este tipo de cosas, y lo llevaba al caserío donde ella era su abuela, digo, mi abuela, Ajá. su mamá. Entonces, hacía eso. Ujú, Ese era su pequeño negocio que en ese momento estaba haciendo cuando se conocen y se casa con mi papá. ujú. Entonces mi papá fue el que le dijo, no te quedes Claro. haciendo esto, o sea, podemos emprender algo juntos, Ajá. pero no te quedes sin estudiar. Entonces él fue el que le motivó a estudiar a mi mamá. Mira. Ujú. Ajá. ¿Y qué Entonces, estudió tu mamá? secretariado, Secretaría. algo técnico, pero igual, o sea, Ajá. quizás si no teníamos si no hubiese sido esa motivación de mi papá, porque yo creo que esa motivación de mi papá, no solamente de emprender, sino de estudiar, también fue de mi bisabuela, Ujú. Claro. porque mi bisabuela siempre era de, ten profesión, estudia, trabaja, porque siempre te va a ayudar. Ujú. En algún momento ella O sea, sí le daba valor a la formación formación, ujú, claro, porque profesional sé o que muchas técnica. personas Ujú. creo que no le dan ese valor, Sí. ¿no? Por más que puedas emprender y para qué estudiar, entonces no. Sobre todo ahí, un comentario, lo que suele pasar es que cuando uno emprende o comienza a tener un negocio, y ya tú comienzas a ver el dinero, ¿no? Que ya te puedes proveer solo, ya comienza el tema ya, ¿para qué voy a estudiar, no? Si yo soy capaz y puedo, ¿no? Y estoy generando. Y estoy generando, ¿no? A lo mejor Claro. ya no tiene tanto sentido que yo haga una carrera profesional, pero en tu caso sí había el balance, en el caso de tu Claro. familia. Sí, sí, sí. Ok, sí. entonces ya después se casan, tu papá y tu mamá, y después tienen, me imagino, sus hijos. Mientras tanto, el negocio que desarrollaban mientras tenían su familia, ¿cuál Eh, era? Ellos empezaron a hacer un negocio de licores, o Mm, sea, preparaban el licor y prepararon vino, champán, anisado, todo tipo de licores, porque mi Ajá. papá era
bastante creativo para esas cosas. Ajá. Él hacía sus propias fórmulas. Sus fórmulas para sacar me imagino, no solo anisados, sino también estos que les meten frutita y es Claro. especial, ¿no? Sí, Los sí, macerados. Los ¿no? macerados. Los macerados tan ¿Y a ricos. dónde vendían esto? ¿También ahí en la misma ciudad de Huancayo? Huancayo. ¿O, Es que o se iban...? Todo el valle, Todo el valle. de Mantaro Ujú. era grande. Ujú. Mi papá salía de la universidad mientras que mi mamá iba preparando, luego salía de la universidad, se iba a vender. Como Huancayo es un lugar grande y hay muchas ferias por la Ajá. misma forma y cómo se constituye este valle. Entonces, cada fin de semana hay una feria. Ah, ya. Entonces, él aprovechaba esas ferias, iba vendiendo. Y mientras tanto él iba estudiando, mi mamá también a la par iba haciendo, se daban tiempo, abasto de poder entre estudiar y trabajar. Entre estudiar, trabajar y el hijo, porque Ujú. tenían un hijo Pequeño, un bebé. pequeño. Ujú. Claro, ajá. Claro. Entonces iban avanzando y dentro de eso, quizás en la rama del licor no les gustó mucho y empezaron con gaseosas, que vieron Ujú. que era algo similar, parecido y que en una posibilidad de poder ganar más. Introdujeron las gaseosas en Sí. esa época. ¿En Sí. qué años estamos hablando aproximadamente? 86, 87. Ujú, ujú, Y ahí era mucho más fácil. Claro. ujú. Era mucho más fácil porque los costos fijos, por ahí entre eran los dos, no tenían local que pagar. Claro. Claro. Ujú. Casi todo era proveído, en este caso porque vivían Claro, en la casa de mi bisabuela, ¿no? artesanalmente. Ujú. Artesanalmente. Era todo artesanal, claro. Era mucho más fácil. Aparte, Ujú. no era como que tan formal en esas épocas. Claro. No te obligaba a la formalidad, ¿no? Ujú. Y ahí tú ya estabas involucrada, ya empezabas a ver toda esa dinámica en tu casa, o sea, tú ya eras consciente Claro, yo nazco dentro de del negocio de gaseosas. de O gaseosas. sea, desde Ajá. que tú naciste ya veías las gaseosas. Claro, yo aprovechaba y cuando yo salía de mi cuarto, ¿sí? Me sacaban la gaseosa. Ajá, porque eran muy ricas. O sea, Claro. de verdad no es modestia aparte, pero Claro. las gaseosas que hacía mi familia eran de las más ricas que he probado hasta ahora. Ujú. Ya. Eran muy, muy, muy ricas. Ujú. Incluso mis papás llegaron a tener en su momento una amplia gama de las personas que trabajaban en producción. O sea, encima ventas. generaron trabajo, o sea, no quedó solo en un negocio familiar, sino también empezó a generar trabajo en Pero ¿y la cómo ciudad. aprendió tu papá a hacer gaseosas? Porque como le comento, mi papá era muy metido, Ujú. entonces él nunca se quería quedar en lo que estaba. Ujú. Entonces decía, si ya hemos hecho esto, vio que las gaseosas era algo fácil, Ujú. porque se me involucraba bastante en lo que miraba. ¿Él de profesión qué estudió? Él es administrador. Administrador. Y justo por esta rama en donde se estaba yendo, Ajá. él empezó a estudiar industrias alimentarias. Claro, por ahí, por eso, pues, claro, ahí Cuando empieza, le... pero él empieza a estudiar industrias alimentarias a raíz de que se interesa en las gaseosas, o ya No, desde no. los licores lo estaba Ya haciendo. desde los licores. Él Ah, decía, yo ya, también. esa es su formación, las es- industrias es- alimentarias. Por ahí viene Ajá. su... Y él ahí aprende a hacer las gaseosas, le parece fácil, ve un nicho de mercado Es y un mercado comienza. más grande, porque Es un mercado más alcohol, grande, claro. solo adultos, ahí tienes para niños. para Claro, todo. para todo. Ujú. Y ya ahí empezó a hacer sus gaseosas en todas las presentaciones. Ujú. Y ya era mucho, y era más amplio, porque ya no Ujú. íbamos solamente al Valle del Mandaro, Claro. ya empezó a ir a la Selva Central. Ujú. Claro. Entonces los repartos, todo era más grande. Claro. Y yo Ujú. llegué justo en esa época, en la época de apogeo de los gaseosas. Y todo tu colegio tú lo hiciste en Huancayo y mirando el negocio de tu papá de las gaseosas. Claro, Ujú. Incluso me acuerdo que Era la amiga favorita porque Claro, en los que traiga cumpleaños, gaseosas, todos los y la cumpleaños traiga gaseosita. gaseosas. Pero ¿sabe qué? Creo que en esas épocas quizás el emprender no se miraba tan bien. Ah, sí. Claro. Qué interesante. O sea, porque todos mis compañeros en el colegio, todos eran... Yo era mujer de un colegio de mujeres. Ajá. Entonces todas eran hijas de papás dependientes. Ajá. Exacto. Entonces, no ver a alguien que era diferente, no lo miraban tan bien. Ah, Sí, mira. Yo también creo eso. es la Yo también filosofía. creo eso. Sí, claro. Es más, incluso, no sé si tú te habrás dado cuenta en el colegio, o sea, qué productos o qué cosas se veían bien, oye, las cosas que eran más caras, De Ujú. marca, de marca. conocidas, Si ¿no? tú te pones a pensar que ahorita lo que genera negocio es no solo irte a un segmento A, B, sino también un segmento C, eso era como que, oye, como que de dudosa calidad.
Tenía su lado un poco Sí, negativo. pues, sí, o sea, yo creo que... Yo sí he sentido eso cuando era chiquita. ¿Sí? Sí, yo sí he sentido eso. Mira, yo creo que definitivamente ha habido también una evolución bien grande y el emprendedor se ha puesto en valor. Claro. En el Claro. pasado Exactamente. no, ¿no? En el Ajá. pasado probablemente era hasta mal visto. Probablemente lo veían solo como un comerciante. Exacto, ¿no? Exactamente. Exacto. Y no se dan cuenta de la importancia de saber comercializar, porque Claro. vender Es es difícil. muy difícil, Claro. ¿no? Es difícil, claro. Claro. Son habilidades especiales. Sí, Son habilidades sí, blandas que no todas las personas la tienen. sí, claro que Exacto. sí. Ajá. Ujú, Entonces, yo creo que en ese momento no le daba valor, ujú. porque también eran como que no eran tan bien vistos. Claro. Pero ¿sentías algún tema por ese motivo en el colegio que te hiciera sentir vergüenza, por ejemplo? No. Un poco Sí. quizás puede ser, porque era como que eh, una persona dependiente tiene su horario. Claro. Y más si es en provincia, ¿no? Te Ujú. empiezas a las 9, sales 5 o 6. Claro. Ujú, Pero mis papás tenían los horarios Claro, full. totalmente raros. No Mm. podía verlos mucho tiempo, era difícil. Y si es que los miraba, era como en el momento que estaban trabajando, ¿no? Claro. Entonces yo prefería 1000 veces estar con mis papás en la fábrica, Ujú. de Claro, estar con ellos, claro. a estar en mi casa. En cambio, mis amigas, mis compañeras, tenían la típica familia de papá, mamá trabajando y en la tarde estar con los hijos haciendo las tareas Ujú. y así. Ujú, En cambio, yo no. ujú. En cambio, yo era como que mi papá, ¿dónde está? Ah, o está de viaje, o está en tal lugar, o Claro. está viendo esto. Y mi mamá también involucrada totalmente en la fábrica con las personas de producción o de Ujú. ventas. Ujú. Y no los miraba mucho. Ujú. Entonces no Pero sí los tenía. mirabas porque veías el ejemplo, porque tenías la suerte de estar en el mismo lugar y poder verlos. Pero yo cómo imagino que lo que se refiere es que con los ojos de niña de esa época no los veía así, pues, ¿no? O sea, lo Claro. veía distinto. Claro, ajá, porque Ujú. si yo los miraba era porque yo quería estar con ellos, porque Ajá. no que ellos no querían que yo vaya. O sea, Ujú. ya cuando se separa, mis papás empezaron la fábrica en la casa de mis bisabuelos, Ajá. Ujú. pero ya como el negocio creció, se Ujú. fueron a otro lugar, un lugar más amplio, con mucho más construcción ya especificada para ese producto. Ajá. Entonces ya no querían llevarme, Mm. porque me decían, es que lastimosamente antes la forma de pensar de las personas de provincia eran muy machistas. Ujú. Y yo era una niña enfermiza. Ujú. Ajá. Entonces mi papá me decía, no vayas, te vas a enfermar, Ah. Ujú. te puede pasar cualquier cosa. Ujú. Entonces no querían llevarme ahí, no querían Ajá. involucrarme mucho. Ujú. Entonces me dejaban en la Ujú. casa, ¿no? Entonces no era lo mismo mi forma de cómo yo estaba creciendo Ujú. en Que la de comparación de tus mis amigas, amigas. claro. Claro, Claro. ajá. Ujú. Ahí Pero era sientes diferente. que en el tiempo, ¿no? Eso te ha marcado de alguna manera positiva o negativa. O sea, ¿es algo que en ese O es momento neutro. sentías o es simplemente como Fue. anécdota? Es una anécdota. Yo creo que ahora en ese momento, ya haciendo un retroceso, Ujú. Ajá. esa situación que yo pasé hizo que yo sea más fuerte en este Claro. tiempo, Ujú. porque ellos miraban, cada uno tiene la imagen de la persona que tú admiras y que tienes como un objetivo que inicialmente cuando eres niño son tus papás, Tus ¿no? papás, Claro. claro. Entonces Ujú. para mí mis papás eran súper fuertes. Ujú. O sea, yo miraba esa garra, ese emprendimiento, eso de noches amanecidas, viajes, todo lo miraba como algo que, oye, son prácticamente indestructibles. Ujú. En cambio, mis compañeras, Ujú. sus papás eran, o sea, tanto su papá como su mamá eran de otra forma, eran Ujú. como que, ya sí, una persona que trabaja esto y el otro, y se han formado por esa línea. Ujú. Entonces yo creo que en formas de pensar Ujú. me he visto como que una persona más fuerte Ujú. a comparación de ellas. Ujú. Claro. O sea, sientes que te ha dado fortaleza, garra, el ver a tus papás trabajando sin desfallecer, sin horario, por decirlo de alguna Claro, manera. Ujú. ajá, ajá. Y contra todo pronóstico, Sí. porque, Porque les iba bien y les iba mal, me imagino, algunas veces. por ejemplo, había una anécdota súper graciosa en Ujú. Huancayo, cuando todavía estábamos en la casa de mis abuelos. Huancayo en épocas de invierno llovía, llovía, pero a cántaros. En el año 97, que yo Ajá. tenía 5 años, que Ujú. fue la niña o Ujú. el niño, El niño. mi casa justo era en bajada Ujú. y la lluvia era tan fuerte
y la casa tenía mala estructura, se terminó inundando. A mí me llegaron al segundo piso porque si me quedaba en el primero yo terminaba flotando. Con tu pato doble te tenían que dejar para que nadie se un poco. Ajá, y las gaseosas pues estaban Flotando. claro. Y era gracioso, o sea, ahora lo ves como una anécdota Con tu papá y tu graciosa. mamá no lo veían nada gracioso. No, pero mira que la serenidad que tenían tus papás para, pese a todas las dificultades, salir adelante y seguir avanzando, ¿no? No quedarse. Sí, claro, obvio. Yo los miraba a mis papás, o sea, me queda ese recuerdo de mis papás y las personas que trabajaban ahí, estar subiendo y bajando las gaseosas, pero así para poder no perderlo. No perderlo, claro, no perder rescatar. mercadería. Claro, yo no me daba cuenta en ese momento de que obviamente que se podía perder, era dinero Claro. invertido. Claro, todo. un niño no entiende esas cosas. Ajá, igual me parece gracioso, pero siempre lo miraba, creo que yo lo miraba desde un punto de vista un poco más maduro. O sea, sabía que pasaba un problema, pero no sabía la dimensión. ¿Nunca sentiste como que mis papás no se ocupan de mí, las típicas depresiones que hoy existen, ¿no? No, porque Mis papás están todo el día trabajando y yo soy una alberjita en la esquina. ¿Nunca sentiste eso cuando eras niña? Yo era, mi temperamento era muy tranquilo, muy sereno. Yo era bastante callada, no hablaba mucho, creo que era muy solitaria. Entonces, yo me crié a base de la televisión y jugaba sola. Y jugaba Monopolio sola. ¿Monopolio? Tú la tirabas los dados. Vete, que voy al otro lado, decía. Pero ¿saben qué? Uno de mis más grandes juegos era jugar a la tiendita. O sea, me encantaba jugar a la tiendita, saber que estaba vendiendo cosas o tenía mis cositas con tus para muñecos. Vender. Claro, ajá. Entonces en eso yo me divertía. No sentía como que mis papás no tienen tiempo para mí como tal, pero cuando comparaba con mis compañeras, o sea, ya mirando esa imagen de ellas, sí, ahí decía como que, no, que yo quisiera tener este tiempo con mi papá. Claro, sí, de todas maneras sí, pero entendía gran parte de lo que estaba pasando y por eso siempre pedía, por favor, llévame, no me importa dónde esté. Claro, porque tú sentías que querías estar con ellos, ¿no? Claro, ajá. Ok, y fue evolucionando el tiempo y tú has ido creciendo y mientras tú estuviste en Huancayo continuaba la empresa de gaseosas y de ahí tienes que salir de Huancayo o te quedas en Huancayo a estudiar. No. Mis papás tuvieron que cerrar la empresa de gaseosas porque justo fue el apogeo de de la competencia de gaseosas fuerte, en muy ese conocida. Momento, claro. Entonces tuvieron que cerrar la empresa. Ellos ya empezaron a ser dependientes. Ya pasaron de independiente a dependiente, para eso fue un choque. Yo creo que fue un choque. Para ellos debe haber ahora sido no me lo cuenta, muy pero fuerte. debe haber O sea, sido cuando fuerte. cierran su empresa, ¿cuántos años duró esa empresa? Ellos empezaron en el 85, desde que empezaron con el primer emprendimiento, y yo habré tenido 8 años, que yo hace 2000, o sea, casi 15 años. ¿Cierran la empresa después de 15 años? Más o O sea, debe haber sido un golpe Claro, duro. retroceder a volver a ser dependiente después de haber tenido toda esa libertad de hacer empresa. Y vuelven a trabajar dependientes. Sí. Es que lo bueno es que ambos tenían Carrera. Tenían carrera, claro. Claro. Habían estudiado. Esa era la importancia de la bisabuelita. El consejo de la bisabuela, sigan el consejo de la bisabuela. Y no solamente eso, sino que también tenían la visión, pues, Claro. que era de la comercialización, cómo funcionaba la venta. Claro. Y entonces empezaron justo se fueron los dos por la rama de comercializadoras, entonces estuvieron ahí, ¿no? Yo termino toda mi secundaria, fines de primaria y hasta cuarta secundaria, mis papás, yo miraba dependientes. Ahí era la parte bonita, igual que mis amigas, ¿no? Claro, Horario, papás con horario fijo, ya más tranquilos. Yo estaba tranquila. Cuarta secundaria terminamos y mi papá, por temas de política, tiene que venir a Calima a trabajar, igual dependiente. Claro. Pero ya en quinto de secundaria yo también ya estaba yéndome por el lado profesional, de saber qué vas a estudiar. Ajá. Entonces mi papá le dice a mi mamá, oye, yo estoy trabajando acá en una empresa que es exportadora, ¿por qué no haces algo que podamos exportar y a la vez que voy trabajando, tú vas haciendo eso? Y mi mamá siempre ha sido el apoyo constante de mi papá. Por ese lado sí puedo decir que la persona quien está a tu costado
si no va por tu misma línea, no pueden avanzar mucho. Y mi mamá siempre ha sido como que tú dices A, yo digo Eran esto, Batman y vamos Robin. los dos, sí, claro, literal. Entonces se fueron, empezaron con eso. Y empezaron. Ajá. Y ya nos vinimos acá a Lima, todos, la familia, Pero tu papá seguía dependiente y tu mamá ya emprendía. Claro, Claro, era, ya el binomio era Sí. miti-miti. Ajá, ajá. exacto, ajá. Pero era en la misma línea, pues. Ujú, Mi claro, mamá claro. le ayudaba, ¿no? Ujú. Y 2 o 3 años, 2010, yo ya había ingresado a la universidad. No, Ujú. claro, 2010 yo ya estaba en la universidad y mi papá dice, ¿sabes qué? Yo veo que estás, o sea, es muy difícil este negocio porque era en este caso de telas. Entonces, si no tenías mucho conocimiento de eso, era difícil porque lastimosamente tenías que utilizar servicios de otras personas. Claro, te Entonces, encarecía. que te salga bien o no, te encarecía mucho y ya era complicado. Él vendía confecciones. Confecciones, Ujú. ajá. Entonces les exportaba a América Latina. Entonces ya era complicado. Y mi papá dijo, le metemos todo o nada. Ujú. Y mi papá dijo, dejo de ser dependiente y todos Nos metemos a todo. nos metemos a todo. Ujú. Y mi papá empezó a apoyar a mi mamá ya En el en el negocio. Pero vieron que era, ya como se estaba encareciendo tanto, ya no estaba yéndose bien. O sea, no les convenía tanto por los márgenes, me imagino yo. Claro, pero Ujú. en este caso creo que la experiencia fue lo que apoyó, fue decidir en qué momento te retiras Claro. del negocio en donde no te está yendo bien. Ujú. Claro. Entonces, aquí fue donde empezamos a ver otra cosa porque parece que por acá no está yendo. Ujú. Entonces, ahí es donde ven la idea de podemos importar. Ujú. Y ahí, o sea, de lo que estaban exportando, bien la Pasan idea de el cambio. importación. Ajá. Pero tiene unos cambios súper Sí, radicales, ¿no? ¿y quién era el que dirigía estos cambios? ¿Tu papá o tu mamá? Mi mamá. Tu mamá. Claro, sí. Mi mamá es la que... La que decía ya. La visionaria. La visionaria, claro. Mi mamá fue la que... Yo juraba que era el papá. Yo también. Es que mi papá es el que hace. O sea, Era es el que ponía el realiza, empuje. Es el que lleva a cabo, el Ajá. que ejecuta. el que Ujú. realiza, claro. Ujú. Pero mi mamá es la visionaria. Ujú. Ah. Mi mamá es la que le dice, oye, y si mi mamá lo de bueno es que si ella le pone foco a algo, mi mamá te investiga más hace que el todo. FBI. Claro. Ujú. Entonces mi mamá decía, he encontrado a una persona que he visto que te puede ayudar a traer, importar y te da el consejo de cómo hacerlo, esto y el otro. Y mi mamá le motivó a mi papá y Ajá. dijo, pero entonces, ¿por qué no hacemos? Hay que sacar un lote pequeño, yo sé Claro. que lo podemos hacer. Y mi papá, ya. Entonces le escuchó y se atrevieron a traer un pequeño lote. Ujú. En este caso fue mangueras para gas. Ya. Mm. No, de alta presión, de alta presión. Ujú. Y esa no era muy, no No, era no de había algo de acá. rotamiento, Ajá. De alta rotación. de alta Ujú. rotación, disculpe. Ujú. No era de algo de alta rotación, entonces, pero fue la punta de la madeja, porque, la punta del hilo de la madeja, porque mi papá le decía, pero mira, ya te he dicho que esto no era No, un no, producto no, que no claro. podía hacer. Entonces, mi mamá decía, ya, no me importa, yo he empezado con esto, entonces a ver cómo lo seguimos. Y entonces ella empezó a ir a otra, empezó a ofrecer. Pero las personas le decían, oye, pero si solamente tienes mangueras, ¿por qué no? Y No tienes me traes foco. esto, claro. Sí, decía, ¿y no tienes esto? ¿Focos? Decía, mamá, sí, Claro, de frente. claro, ajá, Todo tenía ella. claro. Y entonces la persona que le dijo, pero tráeme focos. Y mi Claro. mamá, ya, claro que sí. Y mi mamá le dijo a mi papá, "Oye, Focos tal en este instante. tal persona, tal lugar me ha pedido focos". Entonces mi papá, ¿de dónde podemos hacer? Ya, sacaron la idea, compraron y vendieron. Ujú. Ahí empezó todo, Ajá. porque ya decías, oye, si vamos a este rubro, que es un rubro de ferretería que es Claro. amplio, puedes empezar con desde focos Claro. hasta tornillos, ¿no? O sea, si tienes que definir a tu mamá, ¿cómo la definirías? O sea, ¿qué dirías la característica más importante de tu mamá? Mi mamá tiene muchas virtudes. Ujú. Ella es guerrera, es visionaria. O sea, nunca he visto a mi mamá a tenerle miedo a algo. Ajá. Ni a mi mamá ni a mi papá. Ajá. Nunca le he visto así como que Preocupado. preocupada a que si esto pueda pasar, si esto llega no se va a poder hacer. Ajá.
los dos, o sea, es que realmente siento que mi papá y mi mamá se han sinergizado tanto Ajá. que yo a los dos los veo con lo mismo. Pero mi mamá sí es cierto que es un poco más de amplitud de mente. ¿Y conflicto? En conflicto entre Porque los dos, entiendo que son dos personalidades fuertes, ambos. los dos son fuertes, sí, Ya. sí es cierto. Y dentro de eso no surge el conflicto. ¿Qué pasa cuando yo tengo una idea y el otro tiene otra idea y cómo deciden qué hacemos? Parece O que hay un, argumenta bien la mamá. Argumenta bien. a lo mejor claro, hay una confianza muy fuerte Claro. en la visión de la mamá o al revés, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo digo no? O sea, ¿cómo se decide? Yo creo que antes, cuando era más jóvenes, viviendo en Huancayo, Ujú. mi papá era el que tenía un poco más la última palabra. Ya. Aquí, cuando estamos ya Lima. llegamos aquí, ya hemos crecido, Ujú. entonces yo la verdad es que siempre me he involucrado mucho. Entonces, como les Ajá. comento, desde cuando era niña siempre me traté de involucrar, Ujú. hasta cuando llegué acá yo me involucraba bastante. Entonces ya iba por el lado de Ujú. quién en ese momento tenía la razón. Entonces ya no es o mi mamá o mi papá, sino a quién teníamos más votos en la familia. Claro. O sea, para siempre han poder- estado involucrados ustedes como parte de las decisiones. Claro. Cuando ha sí. habido dudas. Sí, Ujú. sí. Pero por lo que cuentas parece que tu mamá es la más intuitiva, ¿no? Es la que tiene Claro. el feeling y se lanza. Ajá. Y cuando tú tienes tanta confianza en ti mismo, Ujú. tú convences. Sí, claro que sí, pero tú puedes convencer y también equivocarte, ¿no? O sea, Como lo de las mangueras, pues, ¿no? Ujú. Claro. Que al comienzo parecía que era de baja rotación. Ujú. Claro Pero que ahí mismo lo revirtió, o sea, encontró la manera de darle la vuelta. Ujú. Esas mangueras creo que nos duró 2 años. Sí, de verdad, creo que nos duró 2 años. Pero fue el primer paso Claro. para poder hacer esto. Porque si no hubiese sido ese primer paso, No entraban a Ujú. ese no rubro. llegábamos nunca. Claro, porque Ujú. de la gaseosa pasar al tema eléctrico como que Mm, por otro lado. Ujú. Exactamente, ajá. Entonces, muchas veces pensamos que la primera decisión es mala, Ujú. pero quizás sea El error que más te enseña. que necesitas Ujú. para poder hacer algo, ¿no? Yo también creo que ahí hay un montón de paradigmas, ¿no? Sobre emprender, porque cuando uno piensa en emprender siempre lo ves como una montaña inescalable, ¿no? O sea, Mm. sientes como que, pero ¿cómo voy a empezar? ¿Pero cómo voy a hacer? Y cuando yo te escucho, siento como que en realidad no es simplemente atreverse, ¿no? Atreverse, entender que si te equivocas te tienes que volver a levantar y a lo mejor una característica o un consejo importante para las personas que escuchen o se sientan identificadas con él y ahora qué En querer hago emprender. en querer emprender, no es, oye, no solo lánzate, sino sí te vas a equivocar, pero el problema no está en que te equivoques, sino en que si te equivocas vuelvas a ver y vuelvas a hacer y vuelvas a tratar de encontrar nuevamente la ruta para lograrlo. No te va a salir a la primera Nunca. necesariamente. Claro, ¿no? definitivamente. Ujú, De lo que tienes, ujú, a ver cómo lo manejas. Ujú. Porque al final ya puede que querías hacer un pastel, pero no te salió un pastel, puedes hacer Ujú. un chipón, puedes hacer algo ajá, con eso. ujú, Y eso es lo que mis papás siempre me han enseñado. Ujú. Oye, a ver, de lo que estamos ahorita, ¿qué hacemos? ujú, Porque ujú. dentro de todo, ya conmigo, ya dentro, bueno, con mi familia, porque nosotros somos 4, Ujú. mi hermano y yo, nos involucramos ahí y nos ha pasado, Ujú. de experiencia. Anécdotas importantes, así nos contaste que te habías ido a China para ver Para este mercadería. último negocio, ¿no? Para este último negocio de Sí. mercadería. ¿Alguna anécdota ahí importante? Este año nos fuimos a China. Ujú, Mi papá ya dijo, algo que me pareció curioso allá en China era que la mayoría de personas, porque mirabas nacionalidades un sinfín, ujú, iban siempre papá, hijo. ujú, O sea, él ya sabía quién iba a ser El sucesor. el sucesor. ujú. En muchas empresas de muchas nacionalidades era papá, hijo, papá, hijo, papá, hijo, o papá e hijos. Ujú. Ujú. Y ellos supongo que eran los dueños de la empresa Claro. y los Ujú. hijos, los sucesores, ¿no? Entonces, decía, wow, realmente esas personas Ujú. sienten y piensan que van a heredar la empresa que tienen, Ujú. de cuál sea el El rubro. El rubro, a ajá. sus hijos. Entonces, fue la primera vez en que nosotros hemos estado ahí. Los proveedores fueron muy, o sea, siempre obviamente vas a querer fidelizar con la persona, ¿no? claro. Ujú, Entonces, pero te das cuenta con quién habla. ujú. Entonces era como que
los proveedores trataban con mi papá y luego conmigo, porque sabían que quizás la persona que ahí podía tomar las decisiones en este momento era mi papá y yo. Y era con quienes podíamos concretar el contrato, el convenio. contrato, el convenio. Pero ellos son también son una nacionalidad también machista. Claro. Claro. Sí, es bastante machista. Pero ahí, pues, si se daban cuenta que quien tomaba Quien la corta el decisión, queque es la mujer. claro, ajá, Tienen que hacerlo. tienen que hacerlo, claro. Pero ¿y la barrera del idioma cómo haces? Primero, ¿cómo deciden irse a la China? Porque al final, claro, tú tenían la experiencia de importar, de la importación y ya manejaban todo eso, ¿no? Pero para ir a ver proveedores en China, o sea, el mercado chino es muy complejo y es muy conocido también que hay mucho estafador, ¿no? Entonces es bien difícil saber qué empresa con la que trabajas es seria, ¿no? Y la cantidad de oferta que hay es impresionante. O sea, todo ese proceso, ¿o ya les ha pasado algún traspiés con algún negocio? No. A ver, primero, nosotros empezamos, esta primera importación que se hizo fue con un tercero. Ya. Pero el tercero te da el servicio como para que tú Claro. puedas estar siempre sujeto de la mano de este De tercero. esa comisión, claro. ¿no? Claro. Entonces, aparte nos salió mal. Bueno, no salió mal, sino... Duró 2 años. 2 años ahí. Mientras eso, la comercialización era acá. Era compra y vende. Claro. Solo lo que teníamos aquí en Lima, ¿no? En Lima, claro. Y lo vendíamos a provincia. Ujú. Pero mi mamá y mi papá, los dos, yo creo que mi mamá era la que más le hablaba al oído y le decía, tenemos que importar, Claro. tenemos que importar, tenemos que importar. Ser tenemos que importar". Claro, porque ahí directo. ella se daba cuenta de que había un montón de Hay un precio ahí margen, de pues, margen que ella claro. podía Que recuperar. podíamos, claro. Ujú. Entonces mi papá también, o sea, porque mi papá era el que ejecutaba, ¿no? Ujú. Entonces mi mamá era la que iba mirando y todo. Entonces decía, teníamos que importar. Y mi papá dijo, ya, excelente, empezamos. Y cuando mi papá ya tiene la visión de algo, empieza. Ya nadie lo para. Ujú. Claro, entonces mi papá en un momento dice, no me acuerdo, fue el año 2011, 2012, dice, ya, el próximo año me voy. Entonces él compró el pasaje, así de la nada dijo, en tal fecha me voy, compró el pasaje, averiguó el pasaje, y de las empresas que nosotros aquí comprábamos, más Las o menos... contactaron. Ustedes contactaron a esas empresas. Más o menos averiguó dónde estaban, en qué lugar, todo, zona. Hizo una investigación bastante exhaustiva de muchos días de sueño, porque en la mañana trabajábamos normal y en la tarde, noche era donde se empezaba a hacer toda esa investigación. Ujú. Entonces, meses duró. Ujú. Y mientras eso, bueno, yo estaba en la universidad, no podía apoyar mucho. Ujú. Y ya mi papá agarró y dijo, ya, en el mes de abril me voy. ¿Se iba solo? Solo. Pero él hablaba inglés, me imagino. Muy, muy poquito. ¿Y cómo hicieron? Decía yes. con los aplicativos de... ¿Se fue pensando ir con un aplicativo o traductor. En esos momentos habíamos traductores, pero él es traductor de palabras. Claro. Solo traductor de palabras. O sea, imagínate. Y en porque chino. En este año que fuimos, Qué año, loco. allá Mandadazo, casi ¿no? nadie habla chino, casi No, ahí casi no. nadie habla español, digo, inglés. No, ni inglés, ni español, ni nada. O sea, normalmente yo lo que sé es que necesitas un traductor, ¿no? Claro, porque casi nadie habla inglés. Cuando estábamos allá y queríamos apoyarnos para ver el tema del metro, Claro. porque el metro es un caso. Sí, claro, pero estoy chiquito. Claro, y nosotros pedíamos apoyo para que alguien nos ayudara. Ajá. Nadie sabía hablar inglés que no sean policías. Claro. Entonces los policías eran los que te apoyaban, Ajá. pero era tan frustrante. Yo quería sentarme A llorar. a llorar porque no sabía dónde ir. Claro. Es que el metro es muy grande y con Claro. todos los... Pero Y tu con papá los símbolos, compró ni el siquiera con- pasaje y dijo, me voy. Sí, sí, sí. Solo. Es que para él no había marcha atrás. Ya, no y se había fue. otra alternativa. ¿Y se fue Claro. solo? Sí. Sí, se fue solo. Pero o sea, averiguó tan bien. Claro, que hizo su tour industrial. que Y ya él- tenía hasta su mapa, seguro, él ya. hizo Claro. su mapa, claro. Él llegó allá y bueno, pues como los primeros veces en todo es que te da ganas de llorar porque no puedes Claro. encontrar nada, ¿no? Pero nosotros somos muy creyentes y Ujú. Dios fue muy grande. Ujú. Y mi papá llegó y dijo, ¿a dónde puedo ir a comer? Que no sea algo que es todo chino, que Claro. o me puedo comer algo raro Ajá. o muy picante. Claro. Entonces dijo, un McDonald's. Claro. McDonald's corazón. Claro. Entonces se fue a comer a McDonald's
Y ahí escuchó a gente Español. hablando español. Ah. Dijo, aquí yo soy. Entonces ahí aplicó todas sus habilidades blandas posibles y le dijo, yo soy de Perú, he llegado por este motivo y bueno, todo, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces ellos, justo más o menos mi papá también antes de hablarles, Ujú. estaba escuchando qué es lo que hablaban. ¿no? Claro. Hay que Ajá, sacarse Estaba de la de línea. espía ahí. claro. Entonces resulta que en esa conversación ellos estaban hablando de que justo habían venido porque justo esa era una fecha especial, entonces ahí habían venido a buscar proveedores y ellos eran de Colombia y de Venezuela. Ajá. Entonces mi papá habló con ellos y ellos le ayudaron. O sea, fue el nexo. Eso es como Claro. que justo llegaron a la Ujú. conexión de un proveedor, pero ya en Chile. Claro. Entonces, incluso mi papá fue demasiado, yo creo que ya demasiado aguerrido para poder hablar con ellos. Ya les habló y él dijo, mira, yo conozco a tal persona que justo hace esto, trámite de poder importar, pero ya desde allá, ¿no? Que es mucho Claro. menos de lo que te pueda costar alguien que te hace comisión desde acá. Ajá. Ujú. Entonces te puede ayudar esto, el otro, y te puede ayudar. Ajá. Y mira, si tú estás recién viniendo, te podemos dar hospedaje. Ujú. Y mi papá dijo, ya, me voy. Se fue. Se fue. Bien y aventado. Bien ¿ah? aventado, claro. Bien también, aventado. Sí, muy arriesgado, la Sí. verdad. Estando solo también, imagínate, desapareces. Sí, pues bueno. Pero es que yo sí creo que es un factor común, la tienes que tomar al vuelo, porque, o sea, es hoy o nunca. Oportunidades. Sí, que es una solamente se oportunidad y tienen, la ¿no? tomas o la dejas, ¿no? Claro. Si no hubiese Ujú. tomado esa oportunidad, hubiese llegado, creo, a lo que teníamos que hacer. Pero con objetivo, más tiempo, pero con más difícil, dificultades. Claro. Ajá. Ujú. Entonces, él fue y se Contactó a este se señor. contactó, que estuvo en su casa con él. Bueno, gracias a Dios, es la persona muy buena, le dio el hospedaje, todo, gastó mucho menos, le ayudó muchísimo en la primera importación. Ujú. Y ahí era como que ya una importación, que Claro. no es comprar y vender, Claro. que es mucho menos capital que Claro. necesitas, ¿no? Claro. Ya la importación era para toda la Todo un mercadería. lote. Claro, es mayor para volumen. Ujú. Claro, el impuesto y todo lo que venía Bueno, pero eso él lo conocía, ¿no? Porque habían trabajado en empresas donde exportación. importaban, ¿no? exportación. Exportación, bueno, pero digamos que la secuencia más o menos es similar. Claro, sí, o sea, lo Ujú. tenía en cuenta, pero no directamente, porque él Ujú. no hacía las operaciones. Ujú. Y ya empezamos. Y ahí era como que la primera parte, desde que se fue hasta que llegó, creo que duraron como 6 meses. Y cuando hace su primera importación, ¿la hace contra pedidos que ya tenía o simplemente decidió y dijo, voy a traer un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto? Claro. Pero ya tenía los conocimiento. distribuidores. O sea, ya más o menos él como ya habíamos venido vendiendo de acá, Ajá. comprando y vendiendo de Perú, Claro. entonces ya sabía más o menos qué es lo que podía. O sea, tenía olfato de mercado, Claro, definitivamente, mi papá ¿no? siempre ha tenido olfato. Yo creo que eso ha sido también Claro. una de sus virtudes de él, Claro. porque... Y eso tiene mucho que ver con la formación comercial que ha tenido desde chiquitito. Sí, claro. Pues. Sí. Se ha vendido desde huevos, gaseosas, licores. O sea. Claro, Ujú. entonces él ya sabía. Y vino, creo que como 20 o 30 tipos de productos. Ujú. Y ahí que nos fuimos quedando con... Ya, y eso abiertos. vino, ¿y el almacén para eso? Tuvimos que buscar, Alquilar. Claro. Es que si tú lo miras desde atrás, es tan difícil todo de Ujú. irte allá, buscar la importación, el almacén. No teníamos nada. No, y no tenías por qué alquilar si todavía no venía la mercadería. O sea, Claro. no sabías cuánto ibas a comprar, ni Ajá. ni cuándo iba a nada, pues. llegar. O sea, ¿qué hacías? Es que es como todo just in time, ¿no? Justo tiempo. Sacar las cosas conforme. Se hace camino al andar, Así amiga. es. Así es. Claro. Y sí, en la primera importación nosotros no sabíamos que tenía que llegar con el etiqueta, o sea, con la descripción de que de dónde viene y importado por. Ajá. Entonces, nosotros tuvimos que ir al almacén para poder reetiquetar. O sea, uno por uno. O sea, no te dejaron desaduanar. No, nosotros, gracias a Dios, o sea, mis papás, de verdad, Dios mío, yo no entiendo cómo han sacado tanta información, Ajá. cómo hacían para poder haber averiguado todo. Entonces Ujú. dijeron, antes de que pase, de que ustedes lo declaren, necesitan que esta información esté. Entonces, esté como no parte. lo declaren hasta que Esté lo hecho. pongan. Ujú. Ajá.
Entonces lo pusimos y lo declaramos porque había mucha posibilidad de que caiga en Canal Rojo. Claro. En el Canal Rojo Claro. no está esto. Sí, Claro, eso es para multaza. cuando tú compras algo del exterior, pasas por un trámite de aduanas y ahí podría suceder que o te revisen o pase de frente. Es como cuando uno viene en La el maleta. aeropuerto, viene de fuera y le hacen revisar la maleta, igualito pasa cuando uno importa, ¿no? Claro. Entonces, Canal Rojo te refieres a que le tenían que abrir todo el contenedor y revisar todo, ¿no es cierto? Claro, ajá. Entonces, para eso le dijeron que tenía que contener toda la importación, todo el lote, tenía que venir etiquetado y con características especiales que no tenía. Que no tenía. Y ustedes lo que hicieron fueron y etiquetaron. Claro, solo la familia fuimos a etiquetar. ¿Pero a dónde fueron a etiquetar? ¿La China? No, cuando ya llegó el contenedor. Cuando aquí llega el al almacén. contenedor. Al almacén, Al almacén. Al de almacén. aduana, ¿Y cuánto del tiempo les importador. tomó etiquetar? Casi todo un día. Y o sea, ya prácticamente el sol se estaba yendo, la gente también se estaba yendo del almacén y nosotros seguíamos reetiquetando y no podíamos meter el contenedor, porque cuando el momento que el contenedor lo almacenan desde allá, desde el proveedor, saben cómo son las medidas y cómo Ujú. entra totalmente. Ajá. Pero si Ujú. tú lo sacas y lo vuelves a poner, no necesariamente en Claro. el mismo orden, muchas veces no entra. y lograron que entrara tal cual. Mi papá, sabe, es especialista en Tetris. Ah, es lo que te iba a decir. Para algo sirvió el Tetris. Sí, entonces pudo meterlo porque en su momento... no Y se podía. escúchame, y el proveedor que recibe los containers los dejó entrar, hacer ese trabajo y salir. Esa es la parte que no entiendo. El almacenaje, o sea, ¿Sí? tú ya hacías o sea, tenías que hacer ese trámite con el almacén. Debe haber Ajá. como que una zona como que no está todavía declarado, pues una zona, debe una ser. zona. Es que antes era más fácil, ahora Claro. sí ya no te permiten hacer ese tipo de cosas, ya. Ajá. Ahora Claro. sí es difícil. Ujú. En cambio, en su momento se pidió ese permiso y sí Ajá. nos Claro. Y les pudimos. dejaron. Ujú. Claro, porque si es que no hubiese sido esa oportunidad, Sería una posibilidad, claro. hubiese Ya, sido. y ya ¿Y qué hubiera sido lo llegaron. peor que pasaba? ¿Te lo decomisaban Te o decomisan. te lo Claro, te decomisaban? decomisan, claro. Claro, O si no ese te es lo dan peor. bueno, te lo podrían decomisar o te dan un tiempo ahí y mientras tanto tienes que pagar almacenaje todos los días que Claro. se queda. Claro. Es terrible. Claro, y es costo. O sea, nosotros estábamos como que, si tú tienes 100 soles están invertidos. Claro. Si te piden algo más, ¿de dónde? ¿De dónde? Claro. Claro. O sea, estoy yéndome raspando la billetera. Es que normalmente cuando uno emprende es así. Claro, cuando uno emprende es así. Ajá. Ahora, dime una cosa, una vez que ya, por fin, ya toda esta experiencia fue a la China, no hablando ni un idioma, ni conociendo nada con su mapa, y llega y ya tiene su primer contenedor. Eso ya no demoró 2 años en un almacén. No. Se vendió, les fue bien, o sea, Sí. compró bien. Sí. Y ahí empiezan ya su rubro actual, porque ahora están haciendo eso. Claro, ahí Ujú. fue donde incluso este contenedor llegaba con todo el tipo de marcas. Ujú. Si el proveedor había tenido un lote de una marca de Arabia Saudita, Ajá. nos mandó. Ajá. Entonces era todo tipo de marcas. Y ahí de esa Experiencia. de esa experiencia justo habíamos empezado con pinturas en spray. Ujú, La marca tenía una cierta forma que nos gustaba. ujú. Ajá. Entonces dijimos, pero ya ahora sí necesitamos una marca, porque si Claro. ya estamos empezando, necesitamos Que seas- identificarnos, claro. ¿no? Con Ujú. algo. Posicionarse. Claro, entonces dijimos, ¿y por qué no cogemos esta Y y terminaba en ING? Ujú, Y entonces, ¿y por qué no ponemos flying, que es Ujú. volando? ujú. Claro. Y justo la tita tenía una mariposa hacia arriba. Ujú. Ajá. Dijimos, Esa. puede ser flying. Ujú, ujú. Y ahí le pusimos la marca y todos los próximos lotes vinieron vienen, con ya te lo nuestra preparan Pero de ya esa tú le forma. pedías que te lo Claro, preparen con la claro. marca. con nuestra marca, Con tu marca. claro. Ujú. Ajá. Entonces, mi papá desde un primer momento siempre tuvo la filosofía de si nosotros vamos a vender algo que sea bien, que Ujú. si Buena en el- calidad. En el momento, ajá, exacto. En el momento que nos reconozcan porque la calidad sea buena, Ujú. porque el servicio que demos sea el mejor. O Ujú. sea, siempre distinguiéndonos de Ujú. toda la competencia. Ujú. ¿Y de qué forma podíamos hacerlo? En primer lugar era que que el producto que podamos venderte sea de garantía. Claro, el Claro. atributo diferencial buscaba. Exacto. Ujú, ujú. Ajá. Y ya teníamos que tener la marca y por eso pusimos, Ujú. le pusimos Fly y así empezó pues todos los productos que empezamos a Ujú. traer. Ujú. ¿Y alguna anécdota? Tú ya has ido a la China también, porque esa fue la primera experiencia, Claro. ¿correcto? ¿Y tú has ido ya a la China? Sí, este año fuimos Ujú. con
mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Ujú, Pudimos ir, tuvimos la oportunidad de ir. ujú, Para mí fue el mejor viaje que he tenido en mi vida. Ah, ujú. sí. Es que no solamente es el conocer otra cultura, otro país tan lejos, Ujú, sino es reconocer ujú. el trabajo que mi papá hizo allá. Claro, o sea, ver a lo que se enfrentó en carne propia. Sí, porque los proveedores lo trataban muy amigable. Ujú, Ajá. Incluso cuando nosotros llegamos a una empresa, la empresa más grande con la que trabajamos ahora, nos pusieron bienvenidos familia. ujú, Nuestra empresa es Laro, ujú, porque viene Laura Rodríguez. ujú, Ajá. Entonces, Ujú. justo nos pusieron bienvenidos familia Laro. ujú, Ajá. ujú. Y fue tan bonito Ajá. ese recibimiento, porque te das cuenta que tú has trabajado para Claro, eso, ¿no? Claro. Claro. Ujú, Y ver cómo reconocían a mi papá, de saber de que de los proveedores lo tenían en cuenta, porque Claro. si para ellos no lo representas, pues no te... Claro, no, es un Claro. cliente más. Exacto. Ajá, cómo nos trataban, a los lugares donde nos llevaron, ver has tenido nuestros productos. ¿Y has tenido alguna anécdota en toda la experiencia de la visita? Mm, La comida, ¿no? Sí. O el idioma, la comunicación, siempre a través de un Bueno, el traductor. metro, ¿no? Claro, en el metro. Ujú. Cuando estuvimos en el metro, inicialmente, porque nosotros llegamos a Pekín, Ujú. Llegamos directamente, queríamos conocer la muralla china. Claro, Íbamos ya a estaban la por China, allá. Y pero- fuiste a la muralla china. Sí, conocimos la muralla china. Ujú, El proveedor que nos ayudó, porque el proveedor vivía en otros lados. Ujú. Hay un proveedor que ya es amigo de mi papá, ujú, nos llevó o sea, nos hizo el mapa, ajá. la ruta, ujú, pero es como que si tienes que tomar la estación 10, ¿cómo llego al 10? ¿No? Claro. Entonces se nos hacía tan difícil, y Ujú. ahí yo decía, Dios mío, si nadie me entiende, y los de allá tienen como cultura que no son muy amigables, o sea, Ujú. si no es algo No, que... no se abren al occidente. Exacto, Ujú. y te cerraban muy rápido. ujú. Y ya yo quería ponerme a llorar porque no podía. ¿Cómo hacías esto? Me Claro. quedo acá llorando en el metro. Y Claro. ya, pues no, fue terrible, fue terrible. Ujú. Pero bueno, de ahí la experiencia de Pekín, genial. Allá cuando estuvimos, me encantó los lugares donde nos llevaron, porque nos llevaron a comer infinidad de cosas. Ujú, Nos daban hospedaje, ujú, te trataban tan bonito. Los proveedores, los dueños eran hombres, ujú, eran como que un poco más machistas, eran Ujú. como que el trato es más directo con Con el el- señor y el ajá. hijo. ujú. A ti ni te miraban. Claro. A mi mamá, porque respeto que es la Claro, esposa, ¿no? claro. Pero la hija menor aquí no figura. Ajá. Ujú, ujú, En cambio, mi hermano, mi papá, sí. Ujú. Habían otras empresas donde también eran familiares. Ujú. Era el señor, la señora. Pero quien tomaba las decisiones era la señora. Ujú. O sea, podías tú Ajá. concretar, hablar todo con el El señor, señor. pero la señora es la que tomaba las decisiones. Ujú, ujú. Entonces, es esa forma que tú miras también en otras empresas así, Ujú. era tan rico, tan enriquecedor, como ellos también trataban a sus clientes, de cómo lo generaban, cómo hacían la negociación, te Ujú. enriquece un montón. Claro. Claro. Ujú. Porque, Pero la Es- negociación es con un traductor, no, nosotros directamente. pero ellos hablan español. O inglés. Inglés, Ah, con el inglés. Claro. Ellos sí hablan inglés. claro. O sea, todo es a ellos- través del inglés. Claro. Ujú, ujú. Los que no hablaban inglés ya contrataban a los comerciales, Ajá. los comerciales hablaban Claro. español. Hablaban español. Claro, Ujú. porque no necesariamente como dueño, pues no es necesario que pueda hablar español o inglés, Ujú, pero si mi comercial lo hace, ujú, Claro. ya ujú. se libran de Ya. esa necesidad, ¿no? Claro, Ujú, ujú. claro. Y ya, entonces habían unos comerciales que hablaban español Ujú. perfectamente, entonces ahí era más fácil. Más fácil. O el inglés también perfectamente, mucho más fácil. Y ahorita con ese rubro sienten que todavía tienen un largo camino por recorrer. Sí, Ujú. o sea, nosotros estamos creo que en el 10% de lo que podemos avanzar, recorrer. O sea, hay bastante Hay oportunidad. mucho. A pesar de la cantidad de marcas y competencia que hay ¿Y usted- en el mercado. Ustedes Claro. están en provincias y en Lima. O... Todo Todo. el Perú nosotros abarcamos. Ujú. Todo. Ajá.
Pero ¿sabes qué es lo de bueno? Ujú. Son cosas que te dicen que son gratificantes hacia uno. Es Ujú. cuando el vendedor nos comenta, pues, ¿no? Que lo que conversan con algún cliente y nos dice, Ujú. tal, tal empresa me vende esto 5 soles menos Ujú. o es de menor precio. Ujú. Pero yo te compro a ti porque Ujú. sé que la calidad es buena. Claro. Claro. Ajá. Entonces, mi papá siempre tenía esa filosofía. No Ujú. podemos competir en precio, Ujú. pero sí podemos competir en calidad. Ujú. Entonces, las ferreterías siempre van a tener de diferentes calidades. Ujú. Entonces, nunca quería competir con los que Con los son bajos. de precios bajos. Ujú. Siempre quería competir hacia la calidad, que es buena, o la garantía también que le damos. Ahora, si tienes que resumir un poco la experiencia tuya, porque al final tú lo que nos has venido contando es, desde que has nacido prácticamente, siempre has visto a papás emprendiendo, siempre has visto empresa en la casa. Hoy que ya estás grande, profesional, te has involucrado ya directamente, no solamente en la parte de la gestión de la compañía, sino también que formas parte de la toma de decisiones de la compañía. Si tú tienes que ahorita tratar de resumir toda tu experiencia trabajando con tu familia, es trabajar con la familia, lo volvería a elegir 100 veces, ¿no? Y si es así, ¿cuál es la dificultad más grande de todo, de ese vínculo de trabajar con la familia? Porque para el común de las personas no es normal, ¿no? O no es típico lo que tú estás contando, ¿no? Probablemente para las familias emprendedoras sí, pero por ejemplo, yo he venido de papá profesor y mamá profesora. Mi papá después tuvo una vena emprendedora y probablemente mucha gente, como decías tú en el salón, yo era una de las pocas que tenía familia emprendedora, el resto toditos eran hijos de dependientes. Eh, ¿Qué crees tú que es el resumen de todo ese vínculo de trabajar con la familia? Te has vuelto loca, me imagino, en algún momento, porque nunca para. O sea, es como tener tu empresa dentro de o sea, tu empresa está dentro de tu casa. O sea, estás 100% Claro. todo el día, respiras la empresa. No hay Sí, separación. Tengo la sensación de que no hay separación. ¿Es así? ¿Lo repetirías? ¿Cuál es tu aprendizaje? yo repetiría 1000 veces. O sea, si me dieran la oportunidad, ves que en realidad yo sí tomé la decisión. Ujú. Porque ¿También fuiste dependiente? ¿Estuviste Claro, como dependiente en algún claro, momento? yo cuando estaba en la universidad, la verdad es que yo siempre fui bastante, a ver, yo me gustaba ser de las primeras en el salón. Y yo Eras era estudiosa. bastante estudiosa. Si teníamos en el tema en la universidad, teníamos el tema A, yo agarraba libros y estudiaba A, B y C. Ajá. Ujú. O sea, siempre he sido de meterle mucho más punche a lo que yo hacía. Ajá. Ujú. Entonces, porque parte de eso mis papás en su momento me decían, tienes que ser una buena profesional para que Claro. encuentres un buen trabajo. Ujú. Eso era lo que ellos Te inculcaban, inculcaban, ¿no? ajá. Entonces eso yo lo iba teniendo en Ajá. cuenta. Ujú. Y por lo tanto, cuando estaba en la universidad, casi séptimo ciclo, una de mis profesoras tenía una auditora contable tributaria. Ya. Ujú. Una Entonces, consultora. una consultora tributaria. Y ella me lleva a su estudio. a su Ujú. estudio para Ujú. poder trabajar con ella de Ujú. practicante, Ujú. porque ella trabajaba en la de Lima. Ajá. Entonces, pero en San Marcos, porque yo soy de San Marcos, ella decía que las personas que estudiaban en San Marcos eran mucho más guerreros, mucho más interesados en el trabajo. Ujú. Entonces, a ella le gustaba esa forma de ser, de que nos miraba a nosotros como Ujú. estudiantes, ¿no? Entonces me llevó a trabajar con ella. Por ese lado, yo tenía la posibilidad, ya cogí experiencia, como era auditoría, ibas a muchas empresas, Claro. entonces ahí ibas mirando todo tipo de rubros y formas de Y trabajo, culturas. ¿no? Ujú. Claro. Entonces, mis papás ya habían empezado con el emprendimiento, ya teníamos la importación, ya se había hecho la primera importación grande, y cuando ya tenía, incluso mi hermano ya estaba trabajando con ellos, y los tres me decían, Romina, ayúdanos, por favor. Ujú. Pero yo aquí estoy ganando un dinero. Claro. Yo cuando Ujú. los ayudaba, yo no ganaba nada. Era ad honorem. Ad honorem, Ad claro, era honorem. porque Estabas pagando todo. por ser hija. Ajá. Ujú. Sí, pero entonces le decía, pero yo acá estoy ya empezando a ganar, aunque sea un Pues, poquito, claro. pero estoy ganando, ¿no? Y me decían, pero te vamos a pagar.
obviamente menos que lo que me Ajá. pagaban como allá, pero ya saber que ya iba a tener valor mi trabajo, Claro. entonces ahí fue la decisión más grande. Creo que en ese momento fue la decisión más grande que pude haber tomado, porque si yo me iba por la línea de mi carrera, Ajá. o iba por la línea de ellos, Ujú. de apoyar a mi familia, porque modestia aparte, dentro de todo lo que nosotros hemos podido haber crecido, ha sido porque mucho de lo que se ha hecho es porque Tú lo yo has sugerido. lo he hecho, claro. Ajá. Ujú. Porque cuando nosotros tomo la decisión de De irme con ajá. ellos, yo dije, ya, a ver, ¿cómo hacemos? Y a pesar de que yo soy contadora de profesión, Ujú. tuve que meterme en todos los rubros. Ujú. Entonces empecé haciéndome un pequeño sistema de facturación en Excel, pero me hice un pequeño sistema de facturación, stock. Claro, los ayudaste en toda la organización de la Es gestión. que Claro. las empresas familiares necesitan bastante de organizarse, estandarizarse para Ujú. poder ser más eficientes, que es lo que tú les has dado. Exactamente, Claro, son claro. las bases para que puedan crecer. Ujú. Claro. Ajá. Entonces yo le di esas bases a la empresa como tal, toda la organización, la gestión, todo. Incluso hasta en unas ocasiones era publicista y que me hacía los catálogos para los Claro. vendedores. Claro, Entonces, hacías de todo, pues. hacía Ujú. de todo. Ajá. Entonces, Pero ya te pagaban. claro, ya me pagaban, ya iba mejorando el sueldo. Ya como a medida que íbamos mejorando, Pero avanzando. entonces tú sí has probado de los dos mundos, o sea, tú eras independiente, perdón, eras dependiente, habías empezado recién, pero eras dependiente y decides renunciar y quedarte con tu familia. Claro, Entonces me dices, 1000 veces volverías a repetir el plato. ¿Y sí. qué es lo más difícil? Lo que has dicho, Dios mío, ya no quiero, Claro. renuncio, me voy, no puedo más con esto. Es frustrante. Porque de hecho has renunciado 100 veces, me imagino yo. Claro, yo he renunciado unas 20 o 30 y en la misma cantidad me han despedido. Ah, también te han despedido. Sí, sí, definitivamente. Es que llevábamos en un punto de lucha de poder, Ajá. Ujú, porque yo ya me sentía más empoderada. Claro. ujú. Lo que pasa es que mi papá, por ese lado, creo que, y siempre me decía, o sea, dentro de todos sus consejos, de todas las cosas que él iba llegando, y me decía, tú esto para ti es un laboratorio. Ujú. Entonces, tú tienes la suerte de poder hacer aquí lo que tú quieras. Ujú. Pero eso era lo que decía y yo me empoderaba porque Claro. me estaba empoderando, ¿no? Y luego llegaba un punto en el que chocaba con lo que él pensaba Ajá. y ahí empezábamos a pelear Ujú. porque no era... lo Porque que tú él quería que vaya a la derecha y él yo quería ir a la quería izquierda. Sí. claro. Entonces llegábamos a un punto en donde no nos encontrábamos y ya peleábamos, y ya nos enojábamos y cuando tú trabajas de forma dependiente, tienes un horario, terminas el horario, te vas a Acaba tu y casa ya Ajá. y con tu familia empiezas a rajar del jefe. Acá no podías. Y acá yo no podía rajar del jefe porque el jefe era mi papá. Entonces era complicado. Era ese momento tenso, te lo llevabas a la cama, te ibas ¿Y así. quién ayudaba a limar esas asperezas? ¿Cómo solucionaban esos conflictos? Porque te lo llevas, como tú dices, te lo llevas a tu vida personal, con tu pareja, con tus hijos, si tienes hijos o lo que fuera. ¿Cómo haces? Bueno, gracias al cielo, mi novio, con el que hemos llevado, él ha conocido él ha conocido desde cómo hemos empezado. Ajá. Entonces él ha llevado todo el proceso conmigo, O ¿no? sea, Ajá. él era tu fuente de desfogue para hacer catarsis. Cuando... Claro. Y no solamente si me fuente de desfogue, sino él también me daba los consejos. Claro, Ujú. como... Porque yo empezaba así muy temperamental, ay, no, que mi papá es así, esto, el otro. Pero él me decía, no necesariamente es que tu papá sea temperamental o tu papá está en error, sino tú también estás en error. Entonces pueden llegar a un punto medio. Ujú. Ya era como que la persona neutral que Que te hacía daba el ver. consejo, Ujú. claro. Claro, que hacía que salga la pasión de la discusión, porque ese es el gran problema del vínculo familiar, ¿no? Exacto. Ujú. Ajá. Entonces, lo que pasa es que mi experiencia laboral como dependiente ha sido corta, Ujú. pero él tenía la experiencia laboral en todos los rubros en los que ella ha estado, Ujú. me agarraba y me decía, pero mira, de tal lugar, ya venía de sus Ujú. experiencias, ¿no? Y me decía, es algo natural y es Ujú. normal, entonces Ujú. lo puedes manejar de esta forma, de esta, y yo ya iba mejorando por ese Ujú. lado. Y a medida que yo iba mejorando, Ujú. también mi papá iba mejorando. O sea, Ujú. poco a poco hemos ido mejorando también en lo que es temperamentos y cómo llevar una Ujú. discusión.
y ya las políticas también se han ido cuajando, ¿no? Entonces Claro. ya se ha ido estabilizando las cosas. Claro, de Ujú. alguna manera ya hay como un protocolo de cuando hay diferencias, cómo manejarlo, me imagino. Ujú. Exactamente, y además, gracias al cielo, como ya había más gente aparte de la familia, ya no te puedes llevar la discusión al lugar, ¿no? Ujú. Entonces ya es como que las aguas se van calmando, Ujú. ya vas siendo un poco más empresarial, Ujú. realmente empresarial. Claro. Ujú. Y bueno, me independicé y ahí fue mucho mejor, porque ya si es que me Claro. enojo, me quedo en mi casa. Claro. Entonces eso ha sido también mucho. Te ha ayudado, mucho. ajá. Claro, definitivamente. Pero y con todo eso, 100 veces emprender es lo que tú consideras es el camino que repetirías. Es que también cuando tú emprendes y tú sabes qué es lo que tú quieres hacer, sabes que lo que tú haces es tuyo. Claro, Ujú. todo, O sea, todo tu esfuerzo, toda tu inversión, así es el 200.000%, lo haces con gusto porque es tuyo. claro, y además tú sabes que esa marca, nuestros focos que te están llegando a tal lugar, que están llegando al último rincón de Iquitos Claro. o al último rincón de Puno, sabes que es tu marca, que Ujú. estás llevando algo que te representa y que ha representado tu trabajo a ese lugar. Y Ujú. que en su momento, a lo largo de los años, Ujú. es todo lo que se va acumulando está en ese producto. Ujú. Y eso para mí es gratificante, Claro. porque no podría desembocar nada más en eso que mi propio trabajo, en lo que yo estoy haciendo. Ujú. Y eso es algo que mi papá y mi mamá siempre me han enseñado, ¿no? Ujú. Al final lo que tú haces se va a desembocar en esa parte, y quizás tu forma de trascender también sea en una filosofía de empresa, en una filosofía de marca, en una filosofía. Ahorita, por ejemplo, teniendo marcas muy conocidas, son una filosofía, Ujú. no es el producto como tal, es una Ujú. filosofía de lo que tú quieres Ujú. transmitir hacia el mundo. Claro, es como el legado, ¿no? El legado Exacto. empresarial. Exacto. Para Entonces, ir un poco ya cerrando, futuro. yo en el futuro de mí como persona, yo me veo liderando la empresa Ujú. y llevándola a otro nivel, porque tenemos mucho por trabajar, tenemos Ujú. mucho por hacer, ya teniendo mucho más. Ahorita somos una cierta cantidad de personas, pero me gustaría tenerlo con mucho más sistematizado, ya llevando a otros niveles, creciendo con mucho más, porque tenemos una cierta cantidad de productos, pero Ujú. podemos desenvolvernos Claro. en mucho más Claro. productos, Más líneas. Ujú. más líneas, llevándonos también a ya comercializaciones, a comercializadoras ya más centralizadas en mucho más puestos estratégicos del Perú, Claro. liderando esa parte. Ese crecimiento. Ese crecimiento me veo yo, y a la Ajá. empresa como tal, o sea, mi crecimiento es su crecimiento. Claro. Ujú. Últimamente ya he dejado las partes operativas como tal, Ajá. para poder ya ligarme más a la parte técnica, que es la que quiero hacer, Ujú. y a eso me veo, o sea, nunca ha sido que me han restringido como tal, como profesional, para poder emprender. Al Ujú. principio quizás era hacer de todo, ¿no? Claro. Pero ahora mi profesionalismo está ligado al crecimiento de la empresa, Ujú. y así me veo. Qué linda toda la historia. experiencia, y cómo, no sé, me deja la sensación de cómo a veces uno se hace un mundo para ciertas cosas, o duda tanto, o tiene ese miedo a dar ese primer paso, y escuchas la experiencia de otra Y persona. te parece tan... ¿Qué es capaz, dice la chica, sin hablar un Claro. idioma? Claro, leyó todo, pero igual, o sea, y me voy a un McDonald's y comienzo a escucharla, o sea, de verdad que es increíble, y creo que muchos aprendizajes y muchas enseñanzas. Sí. Para ir un poco ya cerrando, llegando al final de esta conversación que nos ha nutrido tanto, yo te quiero mencionar algunas palabritas, porque quiero ver qué te viene a la cabeza cuando yo te digo esas palabras, ¿no? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? No hay que pensarlo mucho. La primera palabra es emprendedor, Mis papás. tus papás. Empresario, Dinero. dinero. Familia, Todo. todo para ti. Romina, Mujer fuerte. lindo. Gracias, Romina, por la entrevista. Muchas gracias. Gracias por todo. Lo hemos pasado por- genial, sí, sí, un aplauso gracias para por ti. toda tu experiencia. Ha sido súper, súper inspirador. Sí.